Muy bien, aquí comenzando con el aula virtual. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, la más oscura noche siempre hay luz. Valor y fe, si hay valor y fe, para la lucha, si hay valor y fe. Aquí escuchando el himno representativo de nuestro seminario bíblico de fe. Muy bien, ya estamos comenzando. Bienvenidos a todos al aula virtual. Seguimos escuchando un poquito el himno mientras entran los alumnos y se ponen en contacto aquí por medio de la plataforma Facebook. Más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, valor y fe. Si hay valor y fe. Muy bien. Bienvenidos a todos. Ahí están entrando nuestros queridos alumnos. Ya veo en contacto allí a Alejandra Benítez, la hermana Adriana Ciranda, Pablo Sepúlveda también, de General Roca, un alumno también que estudió conmigo el libro de Hebreos, Ramón Arancibia, ya presente también, mi familia, Clarisa, y Matías, Ramosito ahí dice buenas noches, pastor, los saludamos, bendiciones a Beli y Verónica. Sí, ya sabemos que están ahí presentes los dos hoy en el aula virtual. Muy bien, hecha la presentación y ya comenzando aquí. También atentos los hermanos que tenemos en sello. Hoy estamos trabajando en el canal más privado que es Emicar Estudios Bíblicos, porque el canal de la congregación en una media hora más, una hora tenía programación, no queríamos cortarle la programación, pero estamos aquí. Si alguien quiere saludar, ya vi en contacto que estaba allí nuestro hermano Víctor, el hermano Mauro, ya están en contacto por medio también de la aplicación Celio, que es conversación en vivo. A ver si están ellos por ahí, cambio. Muy bien, mientras los recibimos a los hermanos, ya vemos los que están entrando. Laura atendiéndome hoy los controles, cebándome mate hoy, un día más. Amén, mi hermano pastor. Estamos atentos a la clase, a esta nueva clase. Un saludo enorme para todos mis compañeros y que podamos disfrutar todos juntos de lo que tiene Dios preparado para nuestra vida. Lo bendigo, pastor, y aquí estamos a la escucha y a lo que Dios quiere hacer. Cambio. Muy bien, Víctor. Muy bien, ahí en contacto Víctor saludando también, y lo escucharon los hermanos ahí del Facebook, comenzando ya la clase. Atento Víctor ahí, ha sido un día de mucho trabajo. Bueno, por allí se nota que no ha llovido mucho, aquí llovió en varias etapas del día, y fue un día así de lluvia, pero estamos bien tranquilos, gracias al Señor, y dispuestos a continuar, hoy ya prácticamente terminando con el libro de Hebreos, para dar paso a lo que va a ser estudiar la simbología y tipología que encontramos en la Escritura a través de mirar y observar el tabernáculo. Todos los muebles, los materiales, los que lo construyeron, la actitud que había que tener, cómo se comenzó a construirlo, qué significa cada cosa, qué proyección tiene. Todo eso que va a ser realmente muy apasionante y unas clases muy interesantes para tener en cuenta y tomar nota los que nos acompañan. La hermana Carmen Cotrina también de España, infaltable, ahí está también con nosotros. La hermana Adriana Ciranda desde México, Guadalajara, también siempre presente ahí. Y varios hermanos que están pasando como por la página, saludando. Dios los bendiga. Sabemos que varios tienen también alguna programación en vivo. Y esto es una gran oportunidad de llegar a muchos que en otros momentos realmente no llegábamos. Así que lo estamos tomando con ese desafío, con esa bendición que Dios nos da de participar a los hermanos y mucho más amplio de lo que nos imaginábamos en algún momento. Así que estamos más que felices por compartir con cada hermano lo que Dios nos ha dado en este tiempo, en el Seminario Bíblico de Fe y el aula virtual, que ha sido también una forma creativa de continuar con la clase hacia los hermanos y todo lo que Dios nos ha dado. Así que para nosotros es toda una hermosa, grata y hermosa experiencia que
nos potencia a llegar a más lugares, un poco todavía más lejos, y poder compartir la enseñanza bíblica con muchos más hermanos. Aquí buscando un documento, porque en algún momento compartimos con nuestros hermanos una clase, una breve clase de tipología, y lo estoy buscando porque a partir de ahora, de la segunda hora, o quizás de la clase de mañana, al mismo horario, nos vaya a servir muchísimo la clase que habíamos buscado en aquel momento, ¿no? Las páginas que habíamos enviado nos van a ser muy útiles para poder estudiar ahora lo que queríamos, ¿eh? Así que va a estar muy interesante poder ver cómo nos va a servir esa clase que teníamos, ¿no? Acerca de la tipología bíblica. Muy, muy interesante. Realmente no tiene desperdicio conocer cada uno de esos detalles, simbologías que tenemos en la Escritura. Realmente es una bendición. Por eso los invitamos a que todos se queden ahí y nos hagan compañía. Preparando aquí los materiales mientras ustedes ya van entrando. Estoy buscando aquí, sí, por aquí lo encontré. Muy bien, los documentos que teníamos previamente preparados para esto. Ajá. Tenemos cada material aquí para compartir, pero bueno. Así que bienvenidos a todos, a los que ya están ahí. Matilde Ferreira, Fede Paredes, tenemos ahí, Fede Pendaz, Fede Pendaz, leí mal. Fede Pendaz es un alumno también de Casares que está presente allí. Laura ya está buscando para ponerle los presentes a los que están aquí, Así que bienvenidos a todos, a los que están con nosotros y se están enganchando en esta propuesta que es el aula virtual. Una gran bendición, para todos nosotros, esta experiencia también de lo que es el transmitir por medio de la aplicación Facebook. Muy bien, ya estamos entonces todos listos, preparados, todos en clase. ¿Dónde nos habíamos quedado? Le damos gracias, Señor, le pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos dirijas con tu presencia, tu Espíritu Santo, que todas las cosas que vamos a llevar adelante, que vamos a hablar, tú nos des esa gracia, unción, dirección. Señor, si hay alguien allí en su casa que ha trabajado y ha tenido un día difícil, que tu Espíritu Santo le alcance ese refrigerio, esa gracia, le renueve el entusiasmo, le dé unción para poder escuchar, así como también a nosotros para poder comunicar estos tesoros y estas verdades que están y que estamos estudiando a través de esta carta, Señor, a los hebreos, que ha sido y será seguramente siempre un gran tesoro y de gran bendición para nuestra vida. Padre, así damos comienzo a esta clase aula virtual, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y juntos decimos amén. Muy bien, comenzando entonces formalmente nuestra clase, ya estamos ahí en las 8:15 casi de la noche, 8:13 minutos, 20 y 13 minutos de Argentina, y nos quedamos al final del capítulo 10 entrando al capítulo 11. Siempre que hubo en el libro de Hebreos hay una exhortación severa, siempre el autor dice, recuerda algo bueno de estos hermanos hebreos. Recuerdan en el capítulo 10 que ellos habían sufrido por causa del Señor, habían sido dadivosos, habían ayudado, y que Dios no va a olvidar esa obra humana, su sufrimiento, y hasta ahora habían sido coparticipantes de todo eso, y los ayuda a avanzar, a mirar adelante y no volver atrás. Por eso le dice, ya terminando el capítulo 10, mira, aquí nos habíamos quedado, hoy ya hablamos de los héroes de la fe, porque les va a hablar al final de la fe y la justicia que es por la fe, y quiero que cuando veamos los de la galería de la fe, observemos específicamente por qué fueron grandes hombres y mujeres en esta cuestión de la fe, por qué dieron y alcanzaron tan buen testimonio, qué ocurrió con ellos al tener fe en Dios, qué es ahí la fe, la sustancia, y nos habla de que nosotros ya no estamos en la sombra, nosotros estamos en la sustancia por medio de la fe, estamos en la certeza y en la convicción. Entonces terminaba algo así el capítulo 10 de Hebreo, dice, pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, le dice a ellos, sostuviste gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, o sea, perseguido, encarcelado, todo. Por eso en este detalle solemos decir que hay un puntito a favor del apóstol Pablo, ¿no? Porque algunos dicen, no, porque Pablo a esta edad fue antes de la destrucción del templo y no tenemos fecha exacta. Si Pablo tuvo un segundo encarcelamiento y volvió de lo que sería su viaje a Europa, entonces probablemente era el equipo de Pablo el escritor a los hebreos. Miren, en una versión más blanda dice, el versículo 33, ahí va a decir, algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tenían algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te necesitaban tener como cada uno de nosotros? Fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mire qué palabra de aliento que le da a los hermanos ahí, ¿no? Tenían que gozarse, esa confianza, no perderla, porque iba a traer una gran recompensa. Está empezando a proyectarlos y a levantarlos por medio de la fe para mostrarle ahora la galería de los que tienen fe. Y al final, en el capítulo 12, decirle, tienen un testimonio tremendo, tienen una gran nube de testigos, tiene una gran nube de testigos, y vamos a ver cuál es la nube de testigos. No son los que los rodeaban y los criticaban. La nube de testigos son las nubes de mártires, de los que testificaron, de las personas que dieron su vida, de las personas que dejaron una huella para que ellos la siguieran. ¿Por qué les habla de esa manera? Porque ellos tenían muy bien claro que era la nube que guiaba al pueblo en el desierto, y le está comparando aquello. Aquella nube se levantaba y se movía, todo el pueblo tenía que moverse y seguir esa nube. Esa nube lo llevaba por donde Dios quería y la voluntad de Dios. Ahora todos estos que va a mencionar en el capítulo 11 son esa gran nube de testigos, pero antes los alienta a no perder la confianza, a no perder la fe, porque dice muy pronto, estoy leyendo versión Dios habla hoy para que sea más claro ahí, Reina Valera dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará, dice Dios habla hoy. Mi justo, eso es interesante porque en Reina Valera el texto más conocido por nosotros es, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Fíjese cuál es el empuje, hay que avanzar, no pueden volver atrás. Qué interesante que en el griego se encontraba la expresión mi justo por la fe vivirá, así lo traduce también Dios habla hoy, y también lo traduce la NBI, y creo que la Biblia de Jerusalén también, tendría que mirar, lo traduce como estaba en el griego, ¿no? Pero mi justo por la fe vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Qué interesante que digan mi justo. Indudablemente aquí el capítulo 11 nos va a mostrar a quién Dios declara justo. ¿Cuál es el justo según Dios? Hay un solo justo, pero al ser llamados todos a la justicia que es por la fe, a la justificación, ahora todos pasamos a ser parte del justo, de mi justo, como dice Dios. En griego aparecía mi justo, aunque para darla a comprender, Reina Valera, por ejemplo, han traducido más el justo por la fe vivirá. Así que ya ahí les apunta aquel pasaje de Habacuc, aquellos pasajes que hablan de este propósito de Dios, como lo expresa Gálatas capítulo 3 también, donde dice que la Escritura encerró esto y Dios le predicó el Evangelio de una manera anticipada a Abraham, diciéndole en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así entonces está terminando el capítulo 10 con no perder la confianza, con tener una Habacuc 2.4 era, ¿verdad? Romanos 1.7, Gálatas 3.11, donde va a decir que el justo por la fe vivirá, o mi justo por la fe vivirá. Así que así termina
Esto porque ese es el plan y el proyecto de Dios que también se les está revelando a estos, y aunque se les recomendó no volver atrás, porque volver significaría apostasía, porque conociendo lo verdadero, lo real, volverse tras los rudimentos, volverse tras las prácticas antiguas del Antiguo Testamento, sería también una forma de apostasía, porque decía el capítulo 10, sería como pisotear al Hijo de Dios con todo lo que hizo, o tener la sangre de Cristo. Nuestras versiones de la Biblia más conocida dice por inmunda, otras traducen tenerla por algo común, como una sangre más como de otro animal. Y sabemos que la sangre preciosa de Cristo hizo una sola vez para siempre un sacrificio perfecto, puro, y no va a ser nunca reemplazado. Por lo tanto, volverse a otra práctica para atrás era declarar, confesar que la sangre de Cristo era común y no iba a ser tenido así nomás por inocente el que pisoteara al Hijo de Dios con la obra de redención perfecta que había hecho. Eso es interesante que lo entendamos, que después de eso les habla de que ellos avancen, que no retrocedan, y les habla de la fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, o vivirá por la fe. Así que en esto va a introducir a partir de ahora al capítulo que nosotros tenemos como el capítulo 11, para continuar y dar explicaciones muy lindas y claras acerca de la fe. Tremendo. Ahí va a empezar ese texto tan conocido, o quizás ese capítulo para nosotros, que hoy nos convoca para analizar, tan precioso, que tiene que ver con la fe. ¿Qué es la fe? Es la sustancia de lo que se espera. Ellos dieron testimonio por medio de la fe, por medio de cosas, símbolos, avanzaron, creyeron en lo que Dios les habló y les mostró. Pero nosotros ya estamos, porque la fe que hemos heredado le da sustantividad a todas las cosas. Y cuando hablamos de fe, no hablamos en algo natural que tiene un hombre o una mujer que tenemos todos, no. Hablamos de una fe que es sobrenatural. Ahora, ¿cómo se origina la fe? Porque por ahí pensamos que la fe es un elemento que algunos tienen y otros no, que algunos nacen con un paquete de fe y entonces creen, y que otros no tienen esa ventaja. No se trata de eso. La fe aquí, según la Biblia, se hereda, es algo que se hereda, algo que se recibe, y es está al alcance de todo el mundo. Tiene que haber una acción que la vamos a encontrar cuando veamos cómo comienza entonces el capítulo 11, hablando de estos llamados para nosotros héroes de la fe. Lo vamos a clasificar a estos héroes de la fe en tres. Por ejemplo, los antediluvianos, o sea que desde la creación hasta los personajes que fueron antediluvianos, los que vinieron después de Noé, posdiluviano, en la época patriarcal. Después encontramos a los que caminaron después de Moisés en la ley, como la ley, y los que avanzaron después ley, profeta, donde Dios trabajó con un pueblo, a partir entonces ya de la cuestión de la ley para adelante. Todos ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. No se olvide que aquí la palabra fe está muy relacionada a justicia, porque las personas esas de fe inmediatamente fueron declarados por Dios justos, ahí en el antiguo pacto, y cuando Cristo murió por ellos, por supuesto, todo eso se confirmó, se pagó por aquella fe que ellos tuvieron. ¿Qué es la fe aquí? Bueno, es un tema interesante que estamos entrando. Muchas veces fe pensamos que es algún elemento para conseguir cosas, ¿no? Que hay que tener la fe para que Dios haga algo en mi favor, y que la fe es algo que si a mí se me ocurre algo y tengo fe, bueno, Dios me lo tiene que dar, o me lo debería dar, porque por la fe Dios está de alguna manera obligado a darme lo que yo pido. Bueno, esa es una idea muy liviana, muy vaga, muy playa que tenemos de la fe, que no es tan bíblica, lo diría yo, no es bíblica. Eso es lo que pensamos nosotros acerca de la fe, pero eso no es fe. Voy a silenciar un poquito aquí, si me toleran un segundo, porque no hemos silenciado. Ahí está. Bien, gracias, hermano Mauro. Ahí leí recién tu mensajito, hermano Mauro me mandaba un WhatsApp. Claro, la fe no es lo que a veces pensamos. El elemento de la fe, no se olviden que ya el capítulo 12 dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de esta fe. Y usted dice, qué bárbaro, Cristo Jesús, el autor y consumador. Sí, no se olvide que no se produce la fe si no es por la palabra de Dios. Dios tiene que soltar una palabra, envía la palabra, y no se olvide que la palabra también se encarnó, así que la palabra es la autora, o el autor es la palabra, el logos es el autor de la fe. Cuando suelta esa palabra, el que la recepciona, va a ocurrir algo allí para que se produzca la fe. Y no solo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, eran igual, ese efecto de la fe, antes que la ley inclusive, cuando lo reciben estas personas, ocurre de la manera como tiene que ocurrir con nosotros hoy. Tenemos que oír una palabra que sale precisamente de la boca de Dios. La propuesta es de Dios, no es nuestra. No es que tenemos que tener elementos de la fe para conseguir algunos bienes temporales para nosotros. No, la propuesta la pone Dios. Es su palabra soltando y entonces allí viene la fe. Viene por medio de esa palabra. Vamos a ver cómo ocurrió con aquellos. Tenemos los antediluvianos, ¿qué pasó con ellos? Tenemos a los hombres que caminaron después del diluvio. Noé fue uno, ahí en esa bisagra de aquel tiempo. Y después tenemos a hombres como Moisés, desde la ley para adelante, al pueblo de Dios, a los profetas, hombres tremendos. Hay un pantallazo rápido de todos ellos para mostrarnos qué pasó con la fe. Por qué alcanzar un buen testimonio, y más, nos va a enseñar que entonces solo por la fe era el plan de Dios justificar al hombre, o para que usted lo entienda mejor, declararlo justo, porque justificar aquí no es mirar para otro lado y decir, bueno, pobre, le pasó todo esto porque no pudo cumplir. No, justificar es dar justicia. Aquí Dios proveyó la justicia, la única que le agrada a Él, porque la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Por eso a Dios le agrada entrar por ese camino de la fe para recibir la justicia. Todo lo otro no lo acepta el Señor, por eso va a decir ahí en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy interesante. Entonces vamos a dar un cambio aquí para el sello. Hicimos la introducción para meternos y ver varios personajes que tuvieron fe y qué ocurrió con ellos, y quiero explicar esto, porque esta es la misma idea del Nuevo Testamento. Este libro de Hebreos se encaja perfectamente, mostrándonos la sombra, la simbología, el sacrificio de Cristo, todo lo que vino hablando Dios a través de todos esos santos, hombres y mujeres del Antiguo Pacto, hasta que habló en el Hijo, y ahora desde el Hijo nos está mostrando el mismo ideal, el mismo proyecto, la misma, como diríamos, la misma manera de obrar. Hay un encaje perfecto en lo que Dios dijo y lo que Dios está haciendo. O sea que ahí vamos a encontrar cómo es que Dios iba a declarar justo, cómo era que Dios preparó para que reciba una persona justicia y fuese declarado justo, porque ahí, declarándolo justo, el justo por esa fe vivirá. Es un juego de palabras de ida y vuelta, pero es el plan precioso de Dios, que inclusive cuando veamos el tabernáculo vamos a ver que estaba contado ahí. Justicia otorgada, propiciación para dar justicia y ser declarado la persona como justa, sean perdonados sus pecados, para que entonces pueda ser parte del reino de Dios de los cielos y avanzar en todo el plan y proyecto hasta la consumación que Dios tiene. Por eso hay mucho por ganar, mucho por entender, y ahora estamos en un territorio maravilloso que es el que le agrada a Dios, es el terreno de la fe, y va a empezar a explicarnos. A ver si tenemos algunos saludos, Laura, de los que están presentes, y aquí está alguno del sello. Le voy a dar paso por si alguien quiere hacer un comentario. El hermano Mauro todavía nos saludó, también está en contacto, y si hay alguien más, adelante, cambio. Muy bien, ahí tenemos a los hermanos del sello, tenemos a la hermana Adriana, tenemos a Víctor, tenemos a Mauro. Buenas noches, pastor, buenas noches a todos los hermanos. Acá estamos escuchando la transmisión por sello. Que tengan una linda noche y espero aprender bastante. Bendiciones. Muy bien, Maurito, ahí firme, firme el hermano Mauro. Así estará trabajando, estará en la casa. El hermano pertenece a las fuerzas de seguridad, Saludos, bendiciones, por aquí también estamos, pastor, buenas noches.
Bendiciones a todos ahí, aquí en el canal. Bien, la hermana Adriana de Guadalajara, ahí presente tanto por Facebook como por... Amén, pastor, profesor. Estamos atentos y es un tema importante e interesante. En lo que me respecta, me interesa mucho el tema de la fe y conocer un poquito más de profundidad. ¿Por qué lo digo? Porque es interesante saber por qué mucha gente quiere y tiene del Señor o conocer, pero no tiene la fe suficiente para poder creerle a Dios. Y por qué por qué suceden esas cosas, ¿no? Entonces me gustaría para ahí un poquito profundizar y conocer cómo es este asunto de que hay gente que se esfuerza, pero le falta esa fe que viene de parte del Señor. ¿Por qué no les da esa fe para que puedan disfrutar del mismo Dios, no? Pero bueno, atentos y vamos a seguir aprendiendo. Cambio. Muy bien, muy bien. Sí, hermano Víctor, bendiciones. Ahí, hermano Víctor también de Casares, firme ahí, dice, importante, ¿no? ¿Cómo se recibe esa fe? ¿Por qué es importante permanecer en esa fe? Romanos 1:17 va a decir que la ira en el Evangelio, el anterior decía que la justicia de Dios se revela contra toda, mejor dicho, la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres, pero que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación a aquel que cree. Y es por medio de la fe, de principio a fin es por la fe. Es declarado justo y debe permanecer en esa fe para que sea declarado justo y permanezca en la justicia que Dios requiere. Así que mire cómo la fe tiene una importancia tanto, y a ellos les alienta a permanecer en la fe, porque sus antepasados tuvieron la palabra, tuvieron los pactos, tuvieron la palabra, tuvieron la ley, muchas cosas tuvieron, pero dice que no acompañaron todo eso con la fe, no lo mezclaron con la fe, o no miraron los ejemplos de algunos hombres que tuvieron fe en Dios. Por eso la importancia de la fe, tanto en la antigua dispensación, en el antiguo pacto, como en la época patriarcal, la época antes del diluvio, cómo ellos, algunos, alcanzaron buen testimonio y alcanzaron justicia por medio de la fe. La fe siempre se va a originar de una misma manera. Miren, qué interesante. Para los que tienen la carpeta abierta, estamos entre la página 29, vamos a ver ahí, entre la 29, 30, 32, un pantallazo general a estos héroes que tenemos de la fe. Dice, entonces, en nuestra carpeta, recordemos entonces que después de la exhortación en contra de la apostasía, el autor pasó a confortar el corazón del lector recordándole la fidelidad. Eso lo acabamos de ver. Entonces ahí comienza el tema de la fe y entonces le dice, ahora bien, es pues la fe la certeza de lo que se espera, porque le está contando, nos va a contar la historia de aquellos que tuvieron certeza en lo que esperaron y tenían convicción de lo que no se veía o lo que no habían visto. Y ahí comenzamos con algunos ejemplos. Mire, y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra versión dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Vean, alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados por tener fe. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso ahí está hablando de que es la fe, la sustancia de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque cuando Dios soltó palabra, dijo algo y las cosas que vemos, Él lo dice claro ahí en un resumen tremendo sobre la creación. No hay más discusión sobre el origen del universo y del hombre, todo es... Ahí entendemos que todo ha sido creado, el universo, otras versiones dicen los mundos, fue creado todo el universo que vemos y fue declarado y fue hecho por la fe, simplemente por una palabra que salió de la boca de Dios. Así que si tan poderoso es esto, que por la fe creemos que se constituyó el universo, entonces es tremendo, no hay más discusión aquí.
en cuanto a otros temas sobre esto, ¿no? Por eso va a hablar de la influencia de la fe en estos grandes hombres del pasado. Ejemplos de esto que aparecen más adelante, ¿ve? Ahí vamos a encontrar el 11, 4, 5. Vamos a ver ahí la importancia en la solución del problema del origen del universo. Lo teníamos en el verso 3. Que por la fe entendemos que ha sido creado el universo. Y vamos a buscar otro texto o otra versión que dice: por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por eso con esto está alentando la fe de ellos, ¿no? Y aquellos también caminaron entendiendo y viendo, sin ver, pero entendiendo lo que Dios le dijo. Entonces vamos después a ver un recuadrito de cómo entonces ocurrió aquella fe. Vemos algunos de esos primeros hombres. Pero mire, los grandes hombres antediluvianos va del 11, capítulo 11, verso 4 al 7. Ahí estamos, Hebreos, ahora entrando a lo que es Hebreos 11, hablando de la fe, y ahora de unos personajes que estuvieron antes del diluvio. Yo tenía aquí algunos esquemitas para mostrarles a los que están mirando, y me llamaba mucho la atención este tema de la fe. ¿Qué pasó con cada uno de esos hombres? Abel, Enoc, Noé, ahí vemos estos. Mire cómo es que alcanzaron buen testimonio. Siempre la fe se origina de esta manera. ¿Cómo se origina? Se origina desde Dios. Procede de la boca de Dios. Entonces viene a ver si tenemos alguna lapicerita, algún apuntador, Laurita. Como para mirar aquí. Acá tengo. Gracias, sí. Tenemos, entonces, la palabra de Dios que salió de su boca, y ellos, lo mismo que nosotros, tuvieron que oír. Al oír la palabra de Dios, entonces, ¿qué produce al oírla? Ahí creer, eso es la fe. Oír lo que salió de la boca de Dios no tiene que ver con lo que yo propongo y que tengo un elemento y que Dios está obligado a hacer lo que yo quiero porque yo tengo fe. No. La palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, después nosotros lo oímos y entonces produce esa fe, esa confianza en lo que hemos oído, creerle a Dios. Y esto va a traer, ¿qué va a traer? Una certeza, una convicción, certeza, convicción, tenerlo por cierto, la sustancia de lo que él dijo ahí, de lo que se espera, la convicción, estamos convencidos de aún de lo que no vemos. Eso fue tremendo en estos hombres, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde ocurrió? ¿De dónde vino? Por el oír. Oyeron la palabra de Dios, oyeron lo que salió de la boca de Dios. No estoy refiriéndome todavía a los libros escritos aquí, pero oyeron la palabra, creyeron, eso trajo una certeza, una convicción, y el resultado de esto, como vemos aquí, es una obediencia en consecuencia a haber recibido la fe. Obraron en consecuencia. Luego de recibir esa fe, obedecieron. No es que obedecieron primero para luego tener fe, sino así, certeza, convicción, el resultado, obediencia. Y ahí, ¿qué fueron? Herederos de justicia. Heredaron la justicia, porque Dios declara justo a quienes, a los que creen. Los que creen son declarados justos, heredan la fe, mejor dicho, la justicia que es por la fe. Mire qué interesante, la justicia que es por la fe. Es una herencia, lo que recibieron, la herencia de justicia. Ahora lo vamos a ver, pero siempre tiene que ocurrir de esa manera, en ellos como también en nosotros. Así como ocurrió en ellos, también ocurre en nosotros. Tenemos que oír. La fe se origina porque es la palabra de Dios la que viene hasta nosotros. Esa es la fe que le da satisfacción a Dios. Es la fe que Él nos da y que con ese elemento alcanzamos la voluntad y la bendición de Dios. La palabra de Dios la oímos, y eso produce la fe. Creemos, tenemos certeza, tenemos convicción. Y allí entonces tenemos el resultado que es la obediencia. Y heredamos
la justicia. Un sencillo ejemplo de los primeros que estamos mostrando ahí, pero hay un ejemplo muy contundente. Pero cuando vemos el ejemplo de Abel por la fe, increíble, ¿no? Esta parte, recuerda a Abel, aquel que murió, ¿no? Que dio que lo mató su hermano, pero que había traído una ofrenda por la fe más agradable a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente? Por la fe, porque su ofrenda tenía algo, tenía un elemento que era la fe. Ahí nos preguntamos, ¿de dónde tenía esta fe Abel? Bueno, entendemos que sus padres, y su padre habrá sido el instructor, el que le enseñó sobre los sacrificios para acercarse a Dios. No hay mucho de eso, pero sí también lo me refiere el apóstol Juan en una de sus cartas, en su primera carta creo que dice, habla de Abel, porque dice que Caín era del maligno, porque tenía una intención o un desprecio a las cosas de Dios, no había una obediencia en él. Sin embargo, lo muestra a Abel como aquel que descubre el corazón de Dios, que se acerca con una ofrenda entendiendo que no había otra manera, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Así que ahí vemos la actitud de Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo creo que él aprendió, que él fue enseñado por Adán, que le contó la historia del sacrificio, primer sacrificio, con que Dios los cubrió su desnudez, los cubrió con aquellas pieles. Creo que esa fue la enseñanza, y esa enseñanza se transmitió, y Abel había entendido que no se trataba de esfuerzo personal, humano, de algún esfuerzo de él para presentarle a Dios, para autojustificarse. No, que él no podía hacer nada. Uno crió ovejas, fue pastor de ovejas, y otro dice que fue labrador de la tierra. Recuerdan que aquel día que pecaron, Dios le dijo al hombre, ahora haz la tierra. Bueno, le habló de que le iba a producir espinos, que le iba a producir cardos, y entonces eso hizo que uno de ellos fuera labrador, Caín, y trajo del fruto de la tierra y lo ofreció ahí, no sé con qué actitud, con una actitud quizá religiosa, de que ya cumplí con Dios, esto me costó mucho esfuerzo. El otro, sin embargo, había sido un pastorcito que cuidaba ovejas, y dice que tomó de lo mejor allí y sacrificó y derramó su sangre. Alguna vez me preguntaba cuando era más joven, ¿por qué fue más agradable? ¿Cómo habrá hecho? ¿Cuál fue la actitud de Abel, ¿no? Y alguna vez estando en una reunión, de esas veces que uno está cansado y se duerme al rincón, en un rincón de la plataforma de la congregación, intentando no distraerme del mensaje, estaba en el rincón y por un momento lo soñaba el predicador, por un momento me despertaba. Pero el predicador estaba hablando de otro tema, o estaba leyendo, creo, sobre Caín y Abel. Así que yo, en un momento, me estaba como durmiendo, pero una pregunta surgía en mi corazón internamente, y como que le decía a Dios, ¿por qué te agradó más la ofrenda de Abel, Señor? ¿Cómo fue aquello? Bueno, cuando parece que me voy a dormir, recuerdo, escucho una voz que me asustó, tremenda, dentro mío, que me decía, ¿quieres saber por qué me agradó más? Bueno, me desperté y dije, ¿quién era que me había hablado? Y recuerdo que contesté para mí adentro, sí, Señor, me gustaría saberlo. Bueno, siguió el predicador predicando, y a mí otra vez parecía que me quería tomar ese sueño que no me podía sostener. Recuerdo que cuando entonces, como que parece que iba a dormitar, tuve una visión, pero tan clara. Entre otros detalles que no da el tiempo contar, yo pude verlo. Vi a un jovencito, y lo que vi tan claro es que ponía las manos sobre un animal inocente, un animal degollado. Ponía sus manos y como que lloraba y temblaba arriba, encima del animal. Sin palabras pude comprender lo que el Señor me había dicho ese día. ¿Por qué le agradó? Porque yo alcancé a ver que la actitud de Abel es que no podía hacer nada a él, nada. Necesitaba un sustituto, necesitaba un animal inocente que derramara la sangre
para que él fuera aceptable a Dios. Por la fe, mire lo que es la fe, es la sustancia de lo que se espera. Y fíjese que se esperaba un Salvador que estuvo destinado, preparado antes de la fundación del mundo. Por ahí, primera de Pedro 1, 19 y 20, estuvo preparado de antes, o en el comienzo de la fundación del mundo. Ya estaba preparado, y Abel lo entendió. Su padre seguramente lo instruyó, y él escuchó ese consejo. Dios mató, hizo el primer sacrificio en Edén y nos vistió de pieles. Entonces, esa idea del sacrificio es probable que se le haya transmitido a Adán, a él. Y entonces él entendió que no podía acercarse a un Dios santo de otra manera, sino por medio de un sacrificio. Por la fe es como que estuvo mirando a lo lejos, estuvo entendiendo el plan, estuvo allí desarrollando parte del plan de Dios en aquellos comienzos. Tremendo. Abel es nombrado varias veces aquí en el libro, en el capítulo 12, termina que la sangre de Cristo, una sangre que habla mejor que todavía la de Abel el justo. Abel muere, también derrama su sangre, pero su sangre, decía, clamaba venganza. La sangre de Cristo no clama venganza, sino está dispuesta para redimir, perdonar los pecados. Así que este hombre había entendido y se acercó con una verdadera adoración. El otro se acercó con fruto de su trabajo, seguramente le costó más que criar ovejas labrar la tierra, porque iba a producir carnos, espinas, había dicho Dios, te iba a dar, y es verdad, porque uno siembra y crece más rápido la maleza, los cardos que el fruto que uno quiere conseguir. Él trajo, pero parece que vino en una actitud quizás de soberbia o de cumplimiento religioso, y no era la manera. Él también tenía que haber entrado por medio del sacrificio. ¿Se da cuenta? No hay otra puerta, no hay obras humanas, no hay sacrificios humanos que se pueden hacer agradables a Dios. Ahí la fe está revelando algo tremendo. Es algo que siempre la propuesta de Dios es lo que sale del pensamiento o que sale de la boca de Dios, porque este proyecto, este plan de Dios y este propósito de Dios está preparado de antemano. Dios, que lo sabe todo, que inclusive sabe y sabía y sabe cuánto vamos a valorar la gracia, y sabe que cuando estemos con Él en el reino para siempre eterno, vamos a ser los redimidos de todo tribu, lengua y nación, y nunca nos olvidaremos que somos los redimidos por pura gracia, por puro amor de Dios. Nunca hubiéramos probado tanta gracia si no hubiéramos pasado por todo esto y comprender el propósito de Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo. Abel fue alguien que entendió. Siempre la fe a los que Dios declaró justo, lo declaró por entender el plan, por escuchar la voz de Dios, por obedecerlo aún sin todavía estar revelado todo, sin ver todo, creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia que te rodea. Imagínense, ahora vamos a otro personaje, ahí la escritura comienza ya. Abel, el versículo 4, hizo más excelente ofrenda que sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Mire, y ahí vamos a testimonio de que era justo. Aquí es donde nosotros nos preguntamos cómo estos hombres que son declarados justos fueron justos porque se portaron bien, entonces Dios dijo, este sí que es distinto a los demás, o fueron justos por obedecer el propósito de Dios y lo que Dios le comunicó. Aunque en el lenguaje del Antiguo Testamento pareciera hablar de alguno que era justo en sus generaciones, hombre apartado del mal, el caso de Noé. Sin embargo, cuando venimos al Nuevo Testamento vemos que fue declarado justo por gracia, que fue una gracia de Dios, que el único que declara justo es Dios. ¿Y cómo lo declara justo? Le declara justo al que obedece la voz, al que escucha la voz, y aunque no vea todavía lo que Dios le dice, le obedece a Dios, le cree a Dios, tiene una certeza, tiene una convicción de lo que salió de la boca de Dios. A eso Dios le llama fe, y Él es el dador de la fe, es el autor y el consumador de esta fe. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Entonces, tal cual lo dice Pablo, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ahí está el elemento maravilloso por el cual Dios declaraba justo a un hombre en aquel entonces y sigue declarando justo hoy a los hombres por el mismo elemento. Allí se está empezando a revelar, por eso el apóstol, mejor dicho, el escritor de Hebreos está empezando a hablar de esto. Mire,
de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. Mire, y muerto él, aún habla por ella. Me gustaría una versión más blanda, dice. Y aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Tuvo una fe, ese muchacho entendió la manera de acercarse a Dios. Qué maravilloso que nosotros seamos una generación que entendemos la manera de acercarnos a Dios y no construyamos otra forma, queramos construir puentes que Dios lo va a dinamitar, puentes que Dios nos preparó. Hay un solo puente que Él diseñó de aquel, lo reveló para nosotros, para los antiguos y para nosotros y los que vendrán. Es la única forma de hacer justo a los hombres o declararlos justos. Y a eso se le llama gracia de Dios. De eso hablamos, de la gracia de Dios manifestada. Por eso les estaba hablando ellos de permanecer en fe. ¿Sí? Miren, ahora entramos. A ver, tenemos ahí, Lauri, una propaganda. A veces tenemos música de fondo, pero la música vive también de las propagandas. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, miren. Otro personaje que me llama mucho la atención, que he nombrado pocas veces, pero muy misterioso de los antediluvianos. Por la fe, Enoc. Creo que Enoc séptimo de Adán. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Noé, este Enoc estaba en el linaje de la familia. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó entonces con este Enoc misterioso? Yo estaba mirando un poquito la línea de Enoc. ¿Y saben lo curioso? Que todos estos hombres tuvieron a un gran hombre al cual le pudieron preguntar personalmente cómo había sido esta historia. A ver si lo tenemos por aquí así. Sí. Miren. Ahí tenemos creo que por aquí tenemos a Adán. ¿Dónde tenemos a Adán? La vida de Adán. En esta parte aquí abajo tenemos, miren, la vida de Adán. Todo el tiempo que vivió. 930 años. Y fíjese que a Adán a los 130 años le nace Set, el sustituto, ¿verdad? El que vino en lugar de Abel. Set, el sustituto. Y vemos varias líneas de hijo de Set. Después tenemos al nieto, podríamos decir de Adán. Tenemos al bisnieto. Tenemos al tataranieto. Y después tenemos a otros que ya nacen ahí, que ya pasan más de hacer tataranieto. Laura me decía cómo se le dice a los que ya pasan del tataranieto, Laura. Chosno, pero del linaje de aquel hombre, Adán. Y por el tiempo que vive Adán, fíjese, nace este hombre que caminó con Dios, Enoc. Cuando uno ve en qué época nace Enoc, nace allí a los 645 años de edad de Adán. Así que parece que ahí conviven más o menos 285 años. O sea que Enoc, que caminó con Dios, tuvo buen testimonio, que parece, lo dice Judas ahí, profetizó Enoc, fue uno de los primeros profetas y habló bien el Señor con sus millares y millares de santos, para dar retribución. Ya estaba hablando de un juicio en ese momento, pero tipología también de los días nuestros cuando viene el Señor y habrá un juicio. Allí, mire, del nacimiento de Enoc, Adán tenía 645 más o menos, y entonces conviven hasta la edad que vive Adán, más o menos unos 285 años. O sea que Enoc conoció la vida, conoció a Adán, al primer hombre. Imagínense qué transmisión directa de lo que fue el Edén, de lo que pasó en el Edén, de lo que le agrada a Dios, de lo que dijo Dios que ocurriría. Entonces este hombre, no se habla mucho de él, pero él es el papá del famoso Matusalén, ¿sí? Y ese Matusalén
nace con un nombre compuesto que significa, la mam ahí significa aguas. Entonces parece que cuando muera él, vendrá el juicio. Su nombre significaba el nombre del juicio, la paciencia de Dios, el hombre que más vivió. 960 y tantos, Laura, 968, algo así, vive en Matusalén, el hombre que más vivió. No se habla mucho de él, pero era un hombre célebre, su padre, Enoc, y Matusalén he dejado en todo ese periodo, hasta que vino el diluvio. Parece que la señal estaba puesta en él, que él viviría hasta que viniera el diluvio, como la paciencia de Dios a través de ese hombre. Pero interesante, este Enoc que caminó con Dios, tipo del arrebatamiento de los creyentes, porque dice que Dios los traspuso, no vio muerte, así que él es como una tipología de los arrebatados que no verán la muerte, como otros más también, ¿no? Son tipología de la resurrección. Así que interesante, estos hombres caminó con Dios. Para eso tuvo que haber seguramente entendido el propósito, haber recibido instrucción, palabra, entendido el propósito de Dios para ser fiel a ese propósito. Estos son los que Dios declaró fieles antes del diluvio. Interesante, muy curioso la vida de este Enoc, que se habla poco. Se suele decir que hay algún escrito de Enoc tradicionalmente, un libro que vino más tarde, que recopila algo de la idea de Enoc. Otros dicen que han sido escritos muy tardíos, pero hay alguna idea de lo que él dijo y que profetizó, y que sabemos que caminó con Dios. ¿Por qué? Por la fe. Se nota que obedeció, caminó con Dios, significa que le creyó a Dios, avanzó en esa hermosa fe. Qué lindo es. Estos son los hombres de antes del diluvio, que Dios declaró justos por creerle y por entender el plan y el propósito de Dios, de cual ese descendiente viene aquel Noé. Porque si usted mira rápidamente, los que les gusta buscar en la genealogía bíblica, a ver si me dan tiempito para ver los antediluvianos, aquí en una pausita hacemos. Si alguien quiere preguntar algo, doy pausa ahí mientras busco en la Biblia. Adelante, cambio. Le dimos un cambio a los hermanos del sello, a ver si quieren preguntar algo, en esta pausita. 969, dice Alejandra Benítez. 969, bien, mi hermana, bien, estaba atenta ahí en la vida de... Bueno, tengo una pregunta. Ajá. Usted hablaba aquí que eso se le llama gracia, ¿cierto? Sí. Gracia, el favor de Dios, para estos, sí, gracia. Pero se dice que allí no se puede decir gracia. Ajá. ¿Sí se dice gracia o desde ahí se puede ver la gracia de Dios? Todo el tiempo se puede ver como gracia de Dios. Pregunto, pastor. Sí, mi hermana, claro que se ve, la gracia de Dios se ve desde el principio, desde la caída del hombre. Nada más que todavía no está establecida, son, como le decimos, vislumbres, son demostraciones, son promesas, son reflejos, así, reflejos de la gracia. Todavía no es la plenitud, pero son reflejos, proyecciones de esa gracia de Dios, porque Él los declaró justos a ellos por haber creído en esa palabra. No tanto por la conducta, sino por la fe, por haber oído y haber creído en Dios más allá de sus errores y situaciones que tuvieron, porque vemos que muchos de ellos, después vamos a ver, después del diluvio, tuvieron sus errores. Noé tuvo sus problemas cuando bajó del arca y plantó la viña y cosechó uvas, se hizo el vino, se emborrachó, se embriagó y tuvo todos esos problemas, pero él le había creído, había obedecido a Dios, oyó, le creyó, obró en consecuencia, tuvo un temor reverencial delante de Dios y todo eso le fue contado por justicia. Entonces, cuando Dios declara a alguien justo por la fe, por oírle y creerle, eso también es una demostración de la gracia de Dios. Así que sí, aunque todavía no está establecida, no ha llegado a establecerse la gracia en su totalidad. La Biblia dice que, por Moisés vino la ley y el pacto,
pero por nuestro Señor Jesucristo vino la gracia. Gracia de la cual tomamos todos, dice el apóstol Juan, gracia sobre gracia. O sea que ahí hay vislumbres y demostraciones del plan de Dios, que era justificar por medio de la fe, y eso es alcanzar y hallar gracia, ¿verdad? Cambio. Interesante la pregunta de la hermana Adriana. Estábamos ahí en la genealogía. Tengo mate. Muy bien, pastor. Nosotros podemos ver la gracia de Dios ahí porque ya la ubicamos, ya podemos sí, ver la gracia de Dios. Aunque en ese tiempo, el título así, que no se le puede llamar con ese nombre, pero siendo ya viviendo ahora en el tiempo que estamos viviendo, podemos ubicar el favor de Dios que desde ahí se estaba ya ejerciendo. ¿Así es, pastor? Exactamente, y no se olvide que esto fue los dos que nombramos antediluvianos, después nombramos en la época de los patriarcas, y ambos pertenecen antes que la ley. Después de Moisés recién tenemos el pacto mosaico, que es por medio de la ley, y ese también es un pacto pasajero o no permanente, no sé si está bien decirlo, transitorio, creo que transitorio, hasta que llegara lo establecido. Resguardaba a ese pueblo hasta que llegara lo prometido por Dios. Pero Gálatas 3:8 dice que la Escritura, sabiendo de antemano que Dios había de justificar a los goyim, o sea, a las gentes o a las naciones o los gentiles, por medio de la fe, o sea, nos iba a justificar por medio de la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que la idea de Dios ya era justificar por medio de la fe, hacer justo no por mérito propio, sino por creer en la obra que Dios había preparado. Eso ya está revelando lo que nosotros hemos recibido, que es la gracia. Ellos alcanzaron buen testimonio por esa fe y quedaron aguardando sin recibir todavía lo prometido, pero lo vieron de lejos, lo saludaron y creyéndolo en esa forma, en ese momento como estaba, lo creyeron tal cual. Por eso todo eso se hace efectivo cuando Cristo muere por ellos y muere por los que estaban ahí en su momento y muere por nosotros los que habíamos de venir. No sé si lo puede ver hermana Adriana ahí, y ya leo un poquito, quería leer un poquito de la genealogía para que veamos ahí cómo se desarrolla esto del plan de Dios, ¿no? Cambio. Muy bien, ¿qué teníamos aquí? Claro, pastor, ya quedó más claro. Adelante. Sí, teníamos aquí, mire, el capítulo 5 del libro de Génesis. Seguramente allí la hermana Alejandra lo encontró. Los descendientes de Adán, hace una recapitulación el libro de Génesis y habla de los descendientes, que a una vez se pasa todo esto por alto, la genealogía, pero es muy, muy importante. Mire, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, es una recapitulación nuevamente. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea que los dos se llamaban Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, y este hijo fue Set. Después Set vivió, después Adán de que engendró a Set, vivió 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vaya contando que a los 130 lo tiene a Set, y Set vive 105 y engendra a Enos, y después vive otros 807 años. ¿Y cuánto fue todos los días de Set? 912 años, sumado a los 130 de su padre que tenía antes que él nazca. Hay que ir sumando ahí. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después de esto, Enos, que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y él murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malalel. Vivió Cainán, después que engendró a Malalel, 840 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años. Y ahí aparece la familia de Malalel. Vivió Malalel
65 años, a veces va achicando el periodo de edad, ya empieza a tener efecto el achique de los años de los hombres, aunque vivían todavía mucho, todavía había quedado el efecto de la vida que tenía Adán. Pero ya empezó a achicarse. Y engendró al Jared, este tal Jared. Cada uno de esos nombres tiene mucho significado, hermano. El Malalel, como el Mahalalel, parece que significa alabanza. Dios, de ahí viene el derivado de la palabra aleluya, aleluya. Pero no es el tema ahora. 830 años el Jared engendró hijos e hijas, engendró a Malalel. Y este Malalel, este Jared fue el padre de Enoc. Y Dios lo traspuso para no ver muerte y parece que profetizó, fue un hombre ilustre. Y ahí llegamos, padre Matusalén y Matusalén, hasta que llegamos a nuestro querido Enoc, que parece que allí Lamec, hijo de, a ver si estamos bien, la familia de Matusalén, la familia de Lamec, hijo de Matusalén, y la familia de Noé, o sea que Matusalén era el abuelito, ahí está, y vemos a Noé, que significaba algo lindo, significaba reposo, descanso, Noé. Y dice la Biblia que fue un hombre bueno en toda su generación, fue un hombre perfecto en toda su generación, o fue un hombre justo. Cuando dice justo uno tiene la idea de que un hombre que se portaba muy bien por sí solo, pero no. Cuando uno va a la raíz de la palabra, es un hombre que le dolía la maldad que veía. Le dolía, le afligía su corazón por ver tanta perversidad y maldad, porque se multiplicó grandemente la maldad. Le afligía eso, algo sentía que no estaba mal, que no estaba bien, y Dios lo llama y lo pone allí con un mandato, y él oye la voz de Dios, y cuando le dice, él obedece, aunque eran cosas que no se veían. Ahí entramos al capítulo, ahí dejamos un poquito la genealogía, que fue tan interesante, para que ustedes lo vean, cómo llega hasta Noé, y cómo este Noé termina siendo, según el libro de Hebreos, pregonero de justicia, que Dios lo llama y le dice que raerá de la faz de la tierra a los hombres, y le da la construcción del arca en que se salvase su familia, y pregonó este hombre. Nadie lo escuchó, pero este hombre con su fe primero condenó al mundo antiguo, condenó por la actitud que él tuvo de obediencia a Dios, y aparte obedeció con temor y salvó a su familia. ¿Cuál es la demostración de su fe? Él oyó y con temor reverencial obedeció a Dios. Ahí estaba la cuestión de la fe de este hombre. ¡Qué tremendo! Hasta aquí usted está viendo que cómo son los hombres y mujeres de fe. ¿Qué es la fe? A ver si ahí dice Víctor, pastor, el hermano Horacio Verón ya está en el canal. ¡Ah, qué bueno! Tenemos también en el sello, le damos la bienvenida al hermano Horacio Quique Verón, que también ahí los vamos a hacer usuario también de confianza. Muy bien, el hermano Verón, ya está. Puede pulsar, hablar y todo. Gracias a Dios que también está escuchando la clase por el sello Walkie Talkie. Perfecto. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que vemos es una figura muy interesante. Estamos viendo que estos hombres que fueron declarados justos fue por haberle creído a Dios. Vuelve la misma idea. Creyeron lo que salió de la boca de Dios. Creyeron a la palabra de Dios. Oyeron, creyeron. Eso es la fe, confianza, creer. Tener por cierto, certeza, convicción. Y el resultado fue la obediencia de ellos. Y eso fue contado por justicia. El oír, creer y obedecer fue contado por justicia, y fueron herederos de la justicia que viene por la fe y no por las obras. Y esto fue mucho antes que hubiera la idea de la ley, inclusive. Interesante cómo entonces Dios hace justos a los que creen en Él. Y esa es la idea de aquí, de alentar a estos hermanos. Imagínense cuando uno ve la galería de estos hombres y mujeres que creyeron y que avanzaron como viendo el invisible, que despreciaron cosas terrenales, que no tuvieron en cuenta aún sus propias vidas por creerle y seguirle a Dios. Cuando uno ve esto dice, Señor, ¿qué puedo más que hacer yo? Con mi fe, creerle a Dios, avanzar, no quedarme. Todo el ejemplo de esta gente
es como una nube que nos deja una estela en el cielo que nos va guiando por cuál es la voluntad de Dios. Esa gente rehusó a muchas cosas por medio de la fe. No es que consiguió cosas y acaparó cosas terrenales, bienes y temporales. Muchos de ellos no recibieron todavía lo prometido, murieron en esperanza de recibirlo, porque Dios quiso así, que heredáramos todos juntos con ellos. Por ellos son herederos igual que nosotros, por la fe. Ellos por la fe, nosotros por medio de la fe. Realmente muy interesante. Y para ir cerrando esta primera parte, dice, por la fe, sigue hablando de lo de la fe. Mire, habla de Enoc y ahí hace un paréntesis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que probablemente no, que es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Para acercarse a Él es necesario tener fe. Creer que hay un Dios que te ha hablado. Porque esa fe, sin esa fe, es imposible agradar. No es que es difícil, es imposible. Porque ese es el elemento por el cual Dios va a declarar justos a los que oyeron y creyeron. Muy interesante este punto. Avanzo un poquito en las hojas para después leer, porque vamos a entrar a Abraham. Un repaso rápido, abuelo de pájaro. Ahí tenemos los grandes hombres de antes del diluvio. Abel, símbolo de la verdadera adoración. ¿Ve? Es una procesión. Un verdadero adorador entiende que nada se ganó él, que todo lo hizo Dios y que por un sacrificio perfecto, inocente, se puede acercar a Dios con un corazón agradecido, temblando en agradecimiento, postrado, adorando. Es un verdadero adorador. Estaba allí un hombre que por la fe descubrió el plan, tocó el corazón de Dios. Es como que ya estaba anunciando cuáles eran los medios por el cual Dios iba a declarar justo a los hombres y aceptarlos por medio de un sacrificio. Ahí donde vemos que la fe se proyecta, la fe avanza, la fe descubre el propósito de Dios, la fe puede alcanzar esa revelación de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando vemos a Enoc, símbolo de la verdadera comunión, caminó con Dios. No hay mucho que cuente de él, pero con eso de caminó con Dios y Dios se lo llevó, porque caminó con Dios. Judas por allí en su carta cortita dice también de Enoc, este hombre. Creo que ahí lo dice, él creo que dice, cuenta la generación de ella. Ya se lo leo porque es interesante. No tenemos muchos datos, pero lo poquito que hay acerca de este hombre es muy interesante. A ver. Ahí está. En la carta de Judas, los ángeles que nos guardaron, se acuerda de varias cosas. Sí, ya le digo. A veces alguien lo encuentra antes que yo, me lo pasa y lo compartimos. Habla de Sodoma. Claro, está hablando de todos estos hombres. El 14, del único capítulo de Judas. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ve aquí, vino el Señor con millares de sus santos para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién profetizó esto? Séptimo de Adán, este mismo Enoc. Viene el Señor, ya que anunció el juicio y la retribución, como también anuncia también ahora la iglesia que si no se arrepienten y se acercan. Pero símbolo de la comunión con Dios. Los que le creen a Dios, los que tienen una comunión con Dios, ahora nos muestran los creyentes, vamos a ser también arrebatados, quitados del juicio, antes que el juicio venga, porque parece que ni bien nace su hijo Matusalén tenía el tiempo de la paciencia de Dios hasta el juicio. Matusalén significaba cuando muera, vendrá el diluvio o vendrá el juicio. Y este hombre fue quitado antes de todo eso como un símbolo de la comunión con Dios. Eso nos habla a nosotros, ¿no?
de la comunión. Todo, cada héroe de esto, de la fe, cada uno de ellos nos deja una enseñanza tremenda. Ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Nos dejaron a los judíos de ese entonces, hebreos, y a nosotros nos dejaron una guía, una dirección de lo que es la fe. Y nosotros tenemos muchas más ventajas que ellos, así que no podemos fallar, porque tenemos esta bendición de que el Espíritu Santo nos habita. Impresionante. Así que Noé es símbolo del verdadero testimonio. Fíjense cómo va a decir de Noé. Noé dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, nadie conocía lo que era la lluvia. Todavía no llovía sobre la tierra. La tierra era regada todas las noches con un vapor que subía de la propia corteza, de la propia tierra, y lo regaba cada noche como si hubiera llovido suavecito. No se conocía la lluvia, él no vio menos un diluvio, pero fue advertido de cosas que no se veían y con temor reverencial preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ve cuál es el tema? Heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo heredó esto? Dios lo declaró justo a Noé. Dios dijo, varón justo. ¿Sabe por qué lo declaró justo? Porque cuando Dios le habló, él le creyó. Y como alguien podía mirarlo de afuera como un loco, se puso a fabricar un transatlántico, una nave inmensa de madera que sabe cuánto tiempo le llevó construirla. Algunos dicen 120 años, pero vemos de que comenzó el tiempo hasta de Noé no son más de 100 años. Y vemos ahí a un hombre que obedeció, creyó y salvó a su casa por creerle a Dios, aunque no veía todo eso que Dios le dijo, pero tenía una certeza, convicción, y por eso fue declarado justo. Ahí está. ¿Ve? ¿Quién declara justo? Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cómo es la fe? Por oírle, creerle. La fe entonces está fundamentada en algo, no es loca. No vio que aquí es el tema donde tocamos la fe ciega. No, porque tengo una fe ciega. No, acá no se trata, no es ciega ni sorda tampoco. Es una fe en un fundamento. El fundamento es que creemos en la palabra de Dios. Es allí nuestra fe. Creemos a la palabra de Dios, lo que salió de su boca. Entonces, nuestra confianza no es loca, tiene un fundamento. Nuestra fe está fundada en lo que Dios dijo, oímos y le creímos. Tenemos una certeza de lo que Él dijo, una convicción. El resultado es que obedecemos. Hay una obediencia y nos volvemos entonces herederos de justicia. Dios nos declara justos por la fe en lo que Él dijo y lo que Él hizo. Impresionante. Cada uno de estos elementos que vemos de estos hombres de la fe tienen esa misma marca. Tiene esa misma manera de mostrarnos el trato de Dios con ellos. Cómo es que fueron declarados justos y Dios los declaró justos hasta que llegara el cumplimiento de la obra de Cristo. Muy interesante. Rápidamente, miramos un hombre que llevaría, solamente él, muchas clases llevaría para hablar de la vida de Abraham, pero aquí nosotros estamos haciendo un paso rápido, como hace el autor de Hebreo. Llega un momento dice, ¿y qué diríamos de este y del otro y de aquel? Y tendríamos mucho más por hablar, y algunos ya los deja como anónimos, algunos sufrieron esto, lo vamos a ver que pasa todo porque son muchos y muchos detalles, pero hay algunos relevantes, la fe de Abraham, los cuales muchos decimos que Abraham es el padre de la fe, pero si leemos bien el Antiguo Testamento y leemos bien el Nuevo, al apóstol Pablo y aún inclusive al escritor de Hebreos, bueno, Abraham sería el padre de los que tienen fe, el padre de los que creen, no el padre de la fe, como alguna vez se nos escuchamos mal y lo repetimos. No es el padre de la fe, sino el padre de los que tienen fe, porque hemos nacido también de esa promesa que él recibió. Perfecto. Así que Abraham, ¿qué ocurre ahí? Tengo remarcado en la página 30 de los patriarcas, este hombre llamado padre de todos los creyentes, Romanos 4:11, padre de los que tienen fe, de todos los que creen. Romanos 4:11, 16 y 17. El autor apunta aquí a 5 manifestaciones excepcionales a saber de Abraham. Primero, que mire, obedeció, saliendo a la nada. A ver, diríamos nosotros, obedeció sin saber dónde iba. Le dijo al Señor, sal de tu tierra, tu parentela,
Y decía una vez un predicador como Adrián Roger, ¿se imagina usted si nos pasara a nosotros y nuestra esposa nos pregunta y le decimos, Dios me dijo que salgamos de aquí y vayamos a un lugar? Y nuestras esposas nos dirían la pregunta clave, ¿y a dónde vamos? ¿Dónde te dijo que vamos? Primero, espérate tantito, espérate tantito. ¿A dónde vamos? ¿Cómo que nos vamos? Pero sí, Dios te dijo, pero ¿a dónde vamos? Y él le dijo, no sé, dijo simplemente que nos vayamos. Hubiera sido un conflicto tremendo, ¿no? Pero salió como viendo al invisible, salió mirándolo a Dios sin saber dónde. No dice, ahí estamos, Un cortecito, no sé por qué dice poco almacenamiento interno si el video no se está guardando en el dispositivo. Pero ahí estamos, ¿Estamos todos ahí, Laura? ¿Sí? ¿Todos conectados? Mi esposa corrigiendo materiales, haciéndome también el trabajito técnico. Sí, estamos bien. ¿Saben qué? Él obedeció saliendo de su tierra para ir, dice el autor, sin saber dónde iba. Miren, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Y si usted lee allí el capítulo 12 de Génesis, empieza a seguir la vida de Abraham y el llamado, Dios lo llamó, lo sacó de Ur de los Caldeos, de una tierra de idolatría, fue el primero en ser llamado en la Biblia, tiene la primera mención en ser llamado el hebreo, ¿no? Porque cruzó el gran Éufrates, cruzó el río, el que cruza el río, cruzó llamado por Dios, después que su padre falleció, Taré, él cruzó en obediencia, sin saber, y es más, caminó esa tierra que Dios le estaba dando por herencia, se la prometió, la caminó como si fuera un extranjero, como extraño en esa tierra, y era la tierra que Dios le iba a dar por heredad. Inclusive todavía él no vio la herencia, pero le creyó a Dios, de esa tierra prometida. ¿Y por qué? Como esperando algo mejor todavía, como esperando una patria, una tierra celestial, una patria celestial. Tremendo, obedeció. ¿Qué más? Habitó como extranjero en la tierra prometida, siendo que era lo que Dios le había prometido. ¿Sí más? ¿Se me da cuenta? Versículo 10, ahí está, mire. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué hermosa figura aquí. Por la fe, anduvo morando, viviendo en tienda, en carpas, le decimos aquí en Argentina, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando usted lee esto dice, parece que Sara dudó, se rió en un momento, no sabemos si se rió, algunos dicen burlándose, para mí que se rió de emoción, como no pudiendo creer que ella ya a esa edad y su marido ya ancianito, los dos con una total imposibilidad de tener un hijo. Cuando ya no pudieron ellos, prevaleció la palabra de Dios, lo que Dios dijo, porque cuando Dios se lo habló todavía ellos estaban fuertes. Ella era estéril, pero estaba fuerte todavía. Él era un hombre mayor, pero todavía podía. De hecho, tuvo a Ismael de Agar, de la criada, pero no era ese. Cuando ellos ya se vieron imposibilitados, no pudieron participar diciendo, bueno, Dios nos prometió, pero nosotros hicimos lo nuestro. Cuando no podían más fuerza, apareció el Señor también ahí en ese grupo de 3 varones, y uno de ellos le habló, que era el Señor, y le dice, y le habla, cuando venga en la edad que las mujeres tienen los bebés, Sara habrá tenido una criatura en su regazo. Sara se rió detrás de la tienda, no sabemos si por burla o qué, se rió, y por eso el nombre del hijo fue Isaac, risa. No sé si de gozo, de qué, pero aquí la nota dice pero Abraham, que era un hombre que le creía a Dios, le transfirió la fe a su esposa, le compartió la fe. Si el Señor dijo, o lo va a hacer, nos va a dar un hijo. Algún hebraísta dijo alguna vez una letra, el nombre de Dios, Yod, Hei, Bat, Hei. Entonces tomó una H de cada uno de sus nombres, esta de aquí, la primera y la última, y le colocó a Abraham y le dijo, te llamarás Abraham ahora, y a Sarai
una H, se llamará Sara, con una H final que nosotros no la leemos en nuestro idioma, pero que en el hebreo se lee totalmente, y también es un auxiliar de las vocales. Uno puede leer como ha, he, hi, ho, hu, como una J muy suave, la letra G, o la Hei dicen algunos, y significa soplo, significa vida. Parece que Dios le sopló vida a esos ancianitos y pudieron tener a ese hijo tan esperado. ¡Qué tremenda manifestación! Era lo que Dios dijo, no era lo que ellos pensaban o las posibilidades de ellos. Aquí es creerle a Dios totalmente y no tener ninguna excusa ni nada para decir yo también colaboré. Cuando usted mira Romanos capítulo 4, va a decir que si Abraham, estoy parafraseando, si Abraham hubiese podido hacer algo para dar una manita a Dios, si Abraham hubiera podido hacer algo para jactarse, no hubiera sido conforme al plan y el diseño que Dios tenía. Dios no tenía ese plan. ¿Por qué? Porque en Abraham Dios estaba mostrando al primer hombre que le predicó el Evangelio que se iba a recibir justicia solo por la fe y no por ninguna colaboración ni obra humana, sino que solo oírle y obedecer, entonces se iba a ser justo. Y luego las obras iban a ser consecuencia de las personas justificadas o las personas hechas justas por la gracia de Dios. Tremendo como está mostrando en la vida de Abraham que Dios se quería glorificar y que no hubiera allí nada humano, no hubiera ninguna, como le pasó a Adán, no hubiera ninguna vestidura de hojas de higuera, ningún delantal de higuera, sino solo Dios el que provee todo. Y este hombre es tremendo en la historia aquí, lo paso muy rápido en esta clase, que tremendo comunicó su fe a Sara, cuando dice, es curioso que el nombre de Sara se inserte en la lista de los héroes de la fe, cuando ella se hizo notoria por su incredulidad. Podemos inferir que Abraham comunicó su fe a Sara y cuando los dos creyeron se efectuó el milagro. Yo creo que sí. También creo, mirando el texto en hebreo, que Sara no se rió por incredulidad. Sí, tenía incredulidad de ella misma, de que ella fuese capaz. Perdona a los que están allí en el Facebook. Tenemos algunos cortes, interrupciones, no sé por qué, por pedido de memoria y espacio. Ya estamos igual llegando a la primera parte final, en unos 15